Pauta al Día con Hernán Higuera. Bien, estamos acá leyendo los mensajes de ustedes, amables oyentes. Buenos días, Hernán. Esperemos que la nueva asamblea trabaje por el bien común de los ecuatorianos, más no como se vio en la asamblea anterior. Hablo por el ADN que quiso llevar todo. Ojalá no ocurra lo de la asamblea anterior. El problema básicamente acá sobre el tema de las vacunas, el problema básicamente es la tendencia antivacunas que existe actualmente y por eso enfermedades como la tosferina y otras que se consideraban erradicadas están volviendo. Lo que debería hacerse es obligar a que las personas se vacunen y las vacunas deben ser obligatorias para ingresos a colegios y escuelas. Bien, volvamos al tema de la asamblea porque ni bien inició la jornada, el correísmo empezó a recibir el primer golpe que no fue tomado en cuenta por la mesa directiva, conformada por Anabela Asín, por Raúl Chávez y Alfredo Serrano, para ser parte de la comisión de verificación de credenciales de los asambleístas. En fin, varias cosas, incidentes pasaron ayer en la asamblea. Yo quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Doctor Quintana, nació ayer la información y la confirmación, evidentemente, del representante de Reto de conformar una nueva bancada. Esto inicialmente lo leímos como una estrategia para lograr un puesto en el CAL, pero luego no lo pudieron hacer. Sin embargo, han dicho esto no representa una división de la Alianza Revolución Ciudadana Reto. ¿Cómo lee usted esto que se generó ayer? Bueno, buenos días, estimado Hernán, un abrazo para usted y por supuesto también un saludo afectuoso para la audiencia de FM Mundo. Bueno, ayer veíamos el anuncio curioso, aunque no nuevo, del correísmo de pretender esta aparente separación de este gran bloque de prácticamente 70 asambleístas que llegaron a la instalación de esta nueva Asamblea Nacional, de la mano de dos organizaciones políticas que, al amparo de lo que establece tanto la Constitución como el Código de la Democracia, formularon una alianza para la etapa o el proceso electoral. Como le digo que esto no es nuevo, esto de intentar llegar y luego separarse para ocupar dos puestos o más en el CAL, esto ya ocurrió con el propio correísmo en el año 2013. Esa experiencia de la zapada legislativa, que yo le llamo, tuvo una reforma, un freno en el año 2020, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y a partir de 2020, el artículo 118 de esta ley establece claramente unas limitaciones al derecho de las organizaciones políticas de conformar bancada. Una bancada se conforma con al menos el 10% de los integrantes de la Asamblea Nacional que pertenezcan a una organización política, o en el caso de aquellas que no lograsen reunir ese porcentaje de asambleístas propios, por decirlo de algún modo, digamos, pueden organizarse con otros grupos que tampoco han logrado constituir bancada y constituir una. Pero la ley establece que no es posible conformar por separado bancadas entre representantes o legisladores que pertenecen a una misma agrupación política, o que, perteneciendo a distintas agrupaciones políticas, estas no se presentaron por separado ante el electorado. En buen romance, organizaciones políticas que hayan llegado o que hayan obtenido curules sobre la base de una alianza política y electoral. Entonces, claro, ¿qué vimos ayer? El anuncio por parte de este señor Chávez de que habría un grupo de esta gran bancada que fue la bancada de Revolución Ciudadana y Reto, de que 17, 18 de estos asambleístas se desprendían de esa gran bancada y conformaban lo que él denominó, hasta ahora no entiendo con base en qué normativa, la bancada de la gente. Esto podría entonces tener dos lecturas al menos, estimado Hernán. Una, querías pasarte de vivo y querías poner más de un representante en el Consejo Administrativo de la legislatura, es decir, uno por la Revolución Ciudadana y otro por esta bancada de la gente, o como se la quiera denominar, que a la larga estaba o está conformada, según he visto en medios de comunicación, en redes sociales, por gente afín a la Revolución Ciudadana, es decir, por correístas, la señora Cabezas, el señor Javier Lazo,
entre otras personas que, digamos, son visiblemente correístas y que ahora han querido abrir esta nueva bancada. Entonces, una sería esa lectura, una jugada que no le salió porque finalmente ayer yo creo que el presidente de la Asamblea, sobre la base de una buena asesoría, vi que al lado de él estaba una persona a quien yo conozco y que es una persona que maneja el derecho parlamentario y que creo que le fue guiando en las decisiones que debía tomar. El presidente de la Asamblea, afortunadamente, entonces les pone un freno y les dice, cuidado, aquí existe una sola bancada, no existen dos, ahí está norma legal y usted no puede entonces pretender que existan dos bancadas cuando hay solo una legalmente reconocida. La otra lectura es que efectivamente hay una ruptura interna en esta alianza e incluso una ruptura en el propio correísmo, y entonces se ha querido formar una bancada nueva para efectos de ver si esta bancada pudiese llegar a algún diálogo o alguna especie de negociación con el gobierno. Creo yo que esta ya es una lectura más política y en ese sentido pues tampoco le salió la jugada porque, como usted acaba de decir en la introducción a esta conversación, finalmente el correísmo y la bancada de la gente, que son lo mismo, terminan quedándose a la larga sin pan ni pedazo, porque terminan sin representante en el CAL. Pero ojo, y con esto concluye Hernán, no porque no se les nominó o mocionó a los representantes de estas bancadas. Hubo una nominación a la mitad de la tarde cuando la sesión se reinstala y se nomina a un señor, no me acuerdo el apellido, pero era una persona, parece que era Proaño, de la bancada de Revolución Ciudadana, que no obtuvo los votos necesarios para integrar el CAL. Esa votación quedó en firme y por lo tanto se quedaron ellos al final de la noche sin representante. Usted dice algo que es importante y que se notó el día de ayer. Me parece que el asesor de Nils Olsen era Pablo Santillán, asesor que conoce mucho del tema del manejo parlamentario, cuando se dan cuenta que esa bancada no estaba inscrita, por eso no se dio el paso. En todo caso, la actitud del correísmo el día de ayer, la bancada de la Revolución Ciudadana, se notaron abrumados, como que no querían participar, molestos, dispuestos a armar un poco de problemas, a incidentar la sesión. Por ahí la señora Paola Cabezas caminaba entre las curules diciendo no sé qué cosas. Esa es la actitud que el país ya reprocha, ya no quiere el país ver eso. En realidad ayer un poco de decepción de la primera sesión. ¿Su percepción también fue esa, doctor? Sí, yo creo que ya el temita del fraude, porque parecería ser que esta, entre comillas, ruptura que hay, es porque existen quienes en el correísmo se aferran a esta idea descabellada, debo decir, de Correa, de sostener un fraude sobre la base de las tintas transferibles de los esferos y ese tipo de disparates. Y hay otros que creen que hay que democráticamente reconocer el triunfo del presidente Noboa. Parece que por ahí viene el resquebrajamiento o el distanciamiento, o la discusión. Pero más allá de eso, ellos ayer se habían presentado como una bancada de 66, 67 legisladores. Entendemos entonces que había ya que superar esta situación de la elección de 13 de abril. Entendemos que la diferencia fue tan grande, 10, 11 puntos de distancia, que seguir elucubrando o especulando sobre un fraude que no ha existido, que incluso ya los veedores electorales han sostenido en sus informes que no hay indicios de fraude, me parece que es un desacierto. Y claro, ese espíritu en algunos de estos asambleístas de seguir sosteniendo esta tesis hace que el día de ayer lleguen a una sesión donde, como usted decía, desde un principio, pues trataron de incidentarla, ¿no? Más allá del tema de esta comisión verificadora de los requisitos, que me pareció una pataleta de ahogado, no era una comisión que iba a tomar ninguna decisión, es decir, sencillamente usted vio que ahí tenían unas carpetas y como manda la ley tenía que abrir esas carpetas, revisar las credenciales, revisar los habilitantes y dar paso a que quienes estén habilitados para ejercer el cargo puedan ahí sí ya ir tomando decisiones. Obviamente se discutió la situación de la señora Schettini, que ya era un tema en firme, claro. Ya tiene una sentencia en firme, no puede ejercer cargo público. Entiendo incluso que al día de hoy
ya esa inhabilitación está registrada en el Ministerio del Trabajo y por eso se dio paso a que asuma la curul el legislador alterno. No pasó a mayores, ¿no? Quizá esto de las bancadas por separado fue, yo creo que un intento que le salió muy mal, de zapada legislativa. Pero más que nada ellos no se acuerdan, querido Hernán, cuando desde 2009 y hasta 2017 dominaron bajo las órdenes de Correa absolutamente la Asamblea Nacional. Yo ayer veía en redes sociales a uno de los corifeos del correísmo, un tipo de apellido Jaramillo, un señor muy cercano al correísmo, decir que es antidemocrático que el Ejecutivo tenga control sobre el Legislativo. ¿Cómo puede ser posible?, decía esta persona. Cuando hicieron lo mismo, ¿no? Exactamente, que alguien que fue muy cercano, o que es muy cercano al presidente de la República, que incluso fue su ministro de Estado, esté ocupando hoy el sillón de la presidencia de la Asamblea Nacional. Bueno, yo a esta persona le recuerdo que durante los 10 años de correato, el señor Cordero ocupó por 2 periodos, una persona de absoluta confianza de Rafael Correa, ocupó por 2 periodos la presidencia de la Asamblea Nacional. Y en 2003 la ocupó la señora Gabriela Rivadeneira. Y la vicepresidente de esa Asamblea Nacional fue una exministro de Estado de Rafael Correa. Me refiero a 2, la señora Roxana Alvarado y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. ¿Acaso eso tampoco era democrático entonces? Entonces yo creo que sí hay que tener un poco de sangre en la cara y acordarse no solo que mientras Correa estuvo ahí, no hubo ninguna organización política que tenga opción a liderar la Asamblea Nacional que no sea el correísmo. Y luego, en lo que tiene que ver con la integración del CAL, con la integración de las comisiones y en fin, con la toma de decisiones, Correa llegó a tener de los 131 asambleístas, 105 bajo su mando. Una aplanadora absoluta. Por eso es que incluso, querido Hernán, en 2015 ellos se dieron el lujo de aprobar enmiendas como las de la reelección indefinida, Ajá, como las de quitarle funciones a la Contraloría General del Estado por la vía parlamentaria, porque Correa tenía suficientes votos. Una constituyente, cortito, por favor. A ver, yo creo que sí, querido Hernán. Me parece que ayer una lección que debe sacar el presidente de la República es que él no tiene una mayoría asegurada. Lo debo decir con toda franqueza, ayer el presidente de la Asamblea apenas alcanza 80 votos, al gobierno no le está sobrando nada en cuestión de mayorías en la Asamblea Nacional. Es decir, creo también que ayer el gobierno puede sacar algunos apuntes, y entre esos apuntes es que él no puede confiarse ciegamente en sus aliados, que son el PSC y Pachacutic, sino pregúntele al expresidente Guillermo Lasso, sobre todo con Pachacutic. Entonces creo que pensar en que esto que pasó ayer supone que de aquí en 4 años, o seamos más inmediatistas, a los próximos 6 meses o un año, el presidente Noboa va a tener los votos suficientes como, por ejemplo, para aprobar, como muchos sugieren, una reforma o un paquete de reformas parciales, me parece que sería insensato. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si además los cambios que requiere el país en materia constitucional son tan profundos como yo creo que ameritan hacerse, la vía más adecuada y más idónea, aunque sea demorado, aunque genere también riesgos y aunque genere costo económico, es el proceso constituyente. Muy bien, doctor Ismael Quintana, muy claro. Gracias por atender nuestra entrevista, nuestra invitación. Vamos a seguir pendientes a ver qué pasa en la Asamblea en estas siguientes sesiones. Gracias, doctor Quintana. Buen día. Un abrazo, Hernán. Buenos días.